herencia que nos ha podido dejar a nosotros. Sin embargo, yo quería hacer una breve reflexión para todos, para vosotros y para mí, sobre un párrafo que es muy breve de una de nuestras constituciones, la Constitución número 54. Y ese último párrafo de la Constitución 54 dice estas palabras: por todo esto, la profesión religiosa viene a ser el acto definitivo de toda la vida misionera de los redentoristas. Y yo no estoy seguro de que todos creamos que esto es cierto. Nosotros creemos muy fácilmente que el ser activos en el apostolado, el ir recorriendo los pueblos predicando misiones, el escuchar en el sacramento de la reconciliación a aquellos que vienen a confesar sus pecados, creemos que eso es nuestra vida misionera. Y no sé si estamos convencidos de que el acto definitivo de toda nuestra vida apostólica y de toda nuestra vida misionera es el acto de nuestra profesión religiosa, de nuestra consagración religiosa a Cristo y a la Iglesia, nuestros votos religiosos, nuestra vida comunitaria. Si todo esto realmente es para nosotros un apostolado, o si es algo que hacemos al lado del apostolado y para prepararnos al apostolado. Las constituciones tratan de muchas maneras de evitar toda dicotomía entre lo que nosotros somos como religiosos y lo que nosotros hacemos en las diferentes tareas, en los diferentes servicios que la congregación nos va presentando y nos va pidiendo. Y no solamente el título de las constituciones trata de evitar esa dicotomía cuando dice la vida apostólica de los redentoristas, y vida apostólica es vida consagrada, vida comunitaria, es apostolado directo, vida apostólica es enfermedad, es dolor, vida apostólica es servicio en la comunidad, vida apostólica es la dirección, la animación, el gobierno de la congregación, vida apostólica es la formación. Las constituciones tratan de evitar toda esa dicotomía entre nuestro ser y nuestro hacer, pero en nuestro fondo me parece que todavía en la congregación existe un dualismo entre aquello que nosotros vivimos como religiosos y aquello que nosotros proclamamos como misioneros al mundo, a la Iglesia, a la sociedad. Habitualmente para nosotros los votos religiosos son algo así como algunas virtudes que tenemos que practicar. Y hemos concebido los votos como tres virtudes muy importantes: la virtud de la obediencia, de la castidad, la virtud de la pobreza, que tenemos que practicar para vivir nuestra consagración religiosa. Y los votos religiosos no son solamente virtudes. Los votos religiosos marcan un camino de seguimiento de Jesucristo que quiere ser muy radical. Los votos religiosos son un sí que nosotros damos el día de nuestra profesión a Jesucristo y a la Iglesia para siempre. El beato Stangasinger decía, mejor dicho, escribía en su diario el día de la profesión: hoy mi alianza con Dios está terminada y desde hoy yo pertenezco total y exclusivamente a Jesucristo, a la Iglesia y a la congregación. Nuestros votos religiosos son ese sí de la alianza a Jesucristo. Es el mismo sí que la Iglesia da todos los días a su fundador, a su Redentor, a Jesucristo. Los votos religiosos, además de ser unas virtudes que practicamos, son al mismo tiempo un camino que hacemos comunitariamente, que hacemos todos juntos y que quiere ser una contestación también al mundo en el cual tenemos que vivir. El voto de castidad no significa que nosotros renunciamos a amar. También el beato Stangasinger decía: o ser amor o no existir. Es decir, tenemos
tenemos un dilema en nuestra vida: o llegamos a transformar toda nuestra vida en un acto de amor, en ser amor, o es mejor morir, es mejor no existir. Nuestro voto de afectividad y lo mismo nuestro voto de pobreza y nuestro voto de obediencia nos animan, nos impulsan a transformarnos cada vez más en nuestro ser, en esa palabra que poco a poco ha perdido su significado, pero que tiene que llegar a recobrarlo, esa palabra que es amor, o ser amor o no existir. Nuestro voto de obediencia significa también una contestación al mundo que no busca la libertad, porque la libertad no solamente es un privilegio del hombre, sino que la libertad es el ser del hombre. Al mundo que trata de abusar de la libertad, al mundo que convierte la libertinaz en un libertinaje, nosotros queremos presentar una vida en la cual queremos ser obedientes en primer lugar a Dios, que nos habla a través de nuestra conciencia. Queremos ser obedientes a nuestra comunidad religiosa, que nos habla también a través de los hermanos. Y queremos ser obedientes a aquellos que dentro de la comunidad religiosa tienen el servicio de la animación, de la dirección. Nuestro voto de pobreza también tiene que ser un camino de contestación ante unas realidades que vivimos, en las cuales lo que más reina es la afición a poseer, a tener, al incrementar nuestras riquezas. Nosotros queremos proponer ante el mundo una vida en la cual estamos contentos con lo poco que tengamos y no tenemos que desear tener mucho. Y tenemos que estar contentos cuando vemos que incluso hay cosas necesarias que nos pueden faltar y no solamente cosas superfluas que nos faltan. El voto de pobreza significa no solamente desapego de aquello que tenemos, sino también significa tener menos y no desear tener más, y estar contentos con aquello que nos falta y que quisiéramos porque lo necesitamos, pero no lo tenemos. Nuestra vida religiosa tiene, como veis, me parece, una dimensión profética, apostólica en la Iglesia, y al mismo tiempo tiene una dimensión sacramental. Siendo religiosos, tratamos y queremos hacer que Cristo se haga más visible en el mundo, que Cristo nazca cada día en el mundo, no solamente a través de nuestra palabra predicada, sino a través de su palabra vivida en nuestra comunidad religiosa. La profesión es para nosotros el acto definitivo de toda nuestra vida misionera. Nuestra vida religiosa se presenta ante el mundo como un modo alternativo para vivir los valores evangélicos en una sociedad en la cual estos valores evangélicos no siempre son aceptados ni son vividos. En los últimos años, como hablábamos esta mañana, la congregación ha hecho y está haciendo un proceso que primero tuvo como un tema de reflexión la predicación explícita y profética y extraordinaria de la palabra de Dios, y ahora tiene como punto de reflexión: Él me envió a evangelizar a los pobres, dejándome yo mismo también evangelizar por ellos. Pero pudiera ser que en todo este proceso que comienza el año 79 y que va a durar todavía muchos años, pudiera ser que descuidamos o que no nos acordamos suficientemente de revitalizar y de renovar nuestra vida consagrada de religiosos, nuestra vida comunitaria, que es una vida comunitaria fraterna, es una vida comunitaria donde todos tratamos de aceptarnos y de acogernos mutuamente. Pudiera ser que nos descuidamos también de revalorizar nuestra vida religiosa, nuestra vida comunitaria, que es una vida de oración, donde el primer puesto tiene que ser la oración, donde la oración comunitaria o personal no es solamente para los ratos libres, donde la oración tiene que ocupar un primer puesto, una prioridad en todo el programa de nuestra jornada diaria.
Pudiera ser que al hacer todo este proceso de renovación pastoral y apostólica, nos descuidamos de que quizás el primer apostolado que el mundo de hoy nos está pidiendo, a lo mejor no es tanto el predicar cuanto el vivir, no es tanto el predicar la palabra de Dios, cuanto el presentar esa palabra de Dios realizada en mi familia, en mi comunidad y realizada sobre todo en mi propia vida. De hecho, estamos todos muy convencidos de que hoy el mundo no cree tanto a las palabras cuanto a las acciones y a las obras, que podemos predicar muy bien y organizarnos muy bien todos nuestros sermones, pero todo eso son palabras que suenan, que lo importante es el mensaje que nosotros presentamos en nuestra vida, en nuestra manera de ser. Y ese mensaje que nosotros presentamos no tenemos que presentarlo solamente en actitudes que sean puramente espiritualistas. Ese mensaje de Cristo lo tenemos que presentar comenzando por nuestras actitudes humanas, nuestras actitudes fraternas, nuestras actitudes de madurez personal, de control personal de nuestra propia vida, de nuestro propio ser, al mismo tiempo que lo presentamos indudablemente en manifestaciones espirituales y sobrenaturales de fe, de esperanza y de amor. Yo sí estoy convencido que todos nosotros hemos sido llamados a ser redentores y hemos sido llamados a ser redentoristas, pero hemos sido llamados para servir. No hemos sido llamados a ser redentoristas para ser servidos por nadie. No necesitamos tener nosotros ningún servidor a nuestro lado que nos vaya solucionando las cosas que nosotros tenemos que hacer. Hemos sido llamados a ser servidores de los demás, a saber ocupar el último puesto, a saber ser el último en la vida comunitaria, a saber hacer aquellos oficios incluso de la vida comunitaria que son más sencillos, que son más humildes. Esa fue la vida de Jesucristo y nosotros no podemos pretender el ser redentores y redentoristas en un estilo diferente de aquel que fue el estilo que Cristo realizó en su vida y que Cristo proclamó con su palabra. El acto definitivo de toda nuestra vida misionera es la profesión religiosa. Y por eso la Constitución 55 es natural que diga que por la profesión religiosa todos los redentoristas son realmente misioneros. Lo mismo si están dedicados a las diversas tareas del ministerio apostólico, que si se encuentran impedidos para el trabajo, tanto cuanto se ocupan en los múltiples y variados servicios en favor de la congregación y de los cohermanos, como si son ancianos, enfermos o si están incapacitados para obras externas, y sobre todo si son víctimas del dolor y mueren por la salvación del mundo. Y esto tendría que llegar a ser algo más vivido, no solamente en vuestra comunidad, que yo conozco poco, sino más vivido en general en toda nuestra congregación, que lleguemos a concebir nuestra vida misionera como algo que nace de nuestra consagración religiosa y que presentemos esa vida misionera como una familia, como una comunidad que vive unida y que busca a Cristo juntos, que caminan juntos hacia Cristo, siguiendo con alegría ese camino radical que nos ha marcado San Alfonso y que nos marca la Iglesia constantemente a través y por medio de nuestros votos religiosos. Y esa es también la oración que juntos dirigimos hoy a Jesucristo, que se hace presente por medio de su palabra y por medio del sacramento, y que se hace también presente por medio de cada uno de nosotros, la oración que le dirigimos a Él por todos los redentoristas del mundo, que crezcamos más en este sentido de consagración religiosa, de vida comunitaria, y que este crecimiento vaya al unísono con nuestra renovación pastoral, con nuestra renovación en
nuestra opción por los pobres y en nuestra evangelización misionera, en nuestra que el redentorista tiene que hacer desde su comunidad, viviendo en comunidad y compartiendo con los hermanos de la propia comunidad, no solamente lo que tenemos, sino sobre todo lo que somos. ¿Y por qué tú quieres ser redentorista? En general las respuestas suelen ser más o menos tres. Una respuesta es porque quiero vivir mi fe en comunidad. Otra respuesta es porque me gusta predicar misiones. Otra respuesta es porque me gusta trabajar con los pobres y por los pobres. Y también los jóvenes seglares, cuando se reunieron en Pagani o en El Espino y se hablaba sobre la figura de San Alfonso, lo que les atraía de San Alfonso era el que había ido buscando las urgencias pastorales de su tiempo, el que se había despojado de muchas cosas que tenía para buscar los pobres y para buscar el abandono espiritual de aquellas regiones que estaban más aisladas y que tenían menos recursos para conocer el mensaje de Jesucristo. Yo pido al Señor en esta Eucaristía que los redentoristas presentemos ante la juventud como realidad estos tres deseos: nuestra vida comunitaria, nuestra fraternidad evangélica en su dimensión apostólica, que presentemos también ante la juventud esa predicación extraordinaria del Evangelio que tiende a buscar la conversión continua, permanente de los cristianos, y que presentemos también ante el mundo ese deseo de ser pobres, de vivir pobres y de buscar a los pobres también para nuestra acción pastoral. Por esto roguemos al Señor.